Detengámonos ahora en el análisis del reduccionismo hermenéutico. Hasta ahora, la mayor parte de los reduccionismos que hemos visto, con excepción del teocéntrico, ¿no? Pero los mecanicistas, deterministas geográficos, los positivistas de enfoque social darwinista, biologicista, todos aquellos lógicos, analíticos, han tenido más una fundamentación racional, ¿no? En la confianza en la razón humana. Ahora vamos a comenzar a analizar primero este enfoque hermenéutico y luego en otro video veremos el enfoque fenomenológico, que ya no confían tanto en la razón. Es más, casi no confían en la razón. Le dan más importancia, en este caso, a la voluntad, a la emoción, a los sentimientos, ¿no? A los elementos que de corte axiológico, de corte interpretativo. Y de ahí, uno de los primeros es el llamado enfoque hermenéutico o la hermenéutica. La palabra viene de Hermes, que era una especie de semidios griego, una especie de interlocutor entre los hombres y los dioses, ¿no? Y por eso se llamaba como el intérprete, entre los dioses griegos y los hombres, ¿no? Según esa mitología griega. Y ya aparece el término en Platón, ¿no? Platón la va a concebir la hermenéutica como traducción, ¿no? O como interpretación, ¿no? En este caso, Aristóteles le va a dar otra dimensión un poco más amplia, ¿no? Porque lo considera como una especie de método para analizar toda la relación entre el pensamiento y los signos lingüísticos. Pero bueno, lo dejó ahí, no desarrolló esa, ¿no? Pero cuando aparece el cristianismo primitivo, los primeros análisis de los evangelios, aparece la hermenéutica cristiana, que es, bueno, los padres de la iglesia católica, básicamente cristiana, que interpretan, ¿no?, las Sagradas Escrituras. Eso se lo va a llamar los hermeneutas, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, y así se mantuvo durante todo el medioevo la hermenéutica, concebida más bien como la interpretación de los textos bíblicos, ¿no?, hasta que ya a finales del siglo XVIII, en la Ilustración, el teólogo alemán Friedrich Schleiermacher le va a dar a la hermenéutica una tonalidad no solamente en el plano teológico, sino ya en el plano filosófico y sobre todo en el terreno estético, ¿no?, dándole mucha importancia a la interpretación. Y como él es uno de los generadores del romanticismo también alemán, pues empieza la filosofía moderna a tomar fuerza, ¿no?, con el tema de la interpretación, aunque también en la Ilustración francesa, Condillac le había dado una significación al papel de los signos y de la interpretación de los signos, pero no en el sentido totalmente hermenéutico, ¿no?, que lo hace Schleiermacher. Ahora, en verdad, la hermenéutica como método, como una especie de nuevo método, va a tomar fuerza a finales del siglo XIX. ¿Y por qué? Porque se presenta como una crítica al positivismo, que era el método predominante, ¿no? Ya sabemos que el positivismo es una filosofía que se basa mucho en los hechos, en los datos, en la información empírica, en lo que se observa, ¿no?, en la racionalidad, etcétera, en que hiperboliza en cierta medida la racionalidad, ¿no?, y la experiencia. Y esa es la razón por la cual los filósofos, sobre todo Wilhelm Dilthey y Friedrich Nietzsche, a finales del siglo XIX, claro que tienen antecedentes en Arthur Schopenhauer, que le había dado un papel muy fuerte a la voluntad, ¿no?, o Søren Kierkegaard, el filósofo danés, que le da mucha importancia a la existencia individual, ¿no?, como angustia, como desesperación. Todos esos elementos se dan mucho en la segunda mitad del siglo XIX y tienen un antecedente incluso en la filosofía clásica alemana, en Schelling, porque si bien la filosofía clásica alemana, en Kant, en Hegel, en Fichte y hasta el propio Schelling, se caracterizaba por un racionalismo fuerte, ya en Schelling, cuando empieza con su filosofía de la potenciación, empieza a aparecer, ¿no?, signos un poco vitalistas y de corte, ¿no?, irracionalista. Ahora, sin duda es Nietzsche el que corona, ¿no?, la hermenéutica a finales del siglo XIX, sobre todo en sus obras como El Eterno Retorno, la ciencia, ¿no? Según él, y ahora cito, nosotros ya no encontramos placer en esa cosa de mal gusto, la voluntad de verdad.
de la verdad a toda costa, esa locura de joven enamorado de la verdad. Tenemos demasiada experiencia para ello, somos demasiado serios, demasiado alegres, estamos demasiado probados por el fuego, somos demasiado profundos. Ya no creemos que la verdad siga siendo verdad cuando se le quita su velo. Hemos vivido demasiado para escribir esto. Fin de la cita. Imagínense ustedes. Esa es casi prácticamente el acta de defunción de la verdad que quiere darle Nietzsche, ¿no? Para darle nacimiento a la interpretación, ¿no? A la hermenéutica como la única posibilidad, ¿no? Para lograr, ¿no? Una comprensión. Y eso tiene que ver, lógicamente, con la visión que Dilthey le había dado a lo que él llamaba ciencias del espíritu, las Geisteswissenschaften, como ciencias de la interpretación, ¿no? Como ciencias que ya no se varían de lo fáctico, de lo empírico, de lo que se observa, sino de la interpretación con su visión totalmente subjetiva. Claro, la hermenéutica no se va a quedar en estos enfoques, la hermenéutica va a pasar a otros enfoques, como vamos a ver después en otro video, en la fenomenología y en el existencialismo fundamentalmente, pero primero se va a manifestar claramente en estos autores de finales del siglo XIX, y cuando aparece el siglo XX, pues empiezan a aparecer otros autores que no solamente en el caso de Husserl, desde la fenomenología que veremos en otros videos, pero sobre todo en Georg Gadamer, este filósofo alemán, Paul Ricoeur, un filósofo francés, que le van a dar mucha implicación, ¿no? De cierta identificación entre el yo y el ser, entre el sujeto y el objeto a través de la interpretación, pero incluso quiero decirle que se da una nueva versión de la hermenéutica en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, sobre todo en Karl Otto Appel y en Jürgen Habermas, pero eso lo veremos más adelante, ¿no? En otros videos, porque esto lo va a insistir más en la hermenéutica de las ideologías, ¿no? Propiamente. Ahora, ¿qué lugar tiene realmente la investigación científica? Ya hemos dicho que la investigación científica tiene que tener, o tuvo, y tiene, y tendrá siempre tres funciones, ¿no? La descripción, la explicación y la predicción. Pero desde finales del 19 comienza a jugar fuerza la comprensión, la interpretación y la valoración. Y yo digo, bueno, ¿es que acaso no tiene ningún lugar importante en la investigación científica la comprensión, la interpretación y la valoración? Por supuesto que sí. Incluso en el último video que vimos en la parte anterior de la dirección y asesoría de la investigación científica, hablamos de la evaluación es una evaluación, ¿no? Ahora, una cosa es que se comprenda, esas son, digamos, componentes de la investigación científica, y otra cosa es que se hiperbolice al punto tal de un reduccionismo que implique el desconocimiento de las verdades, el desconocimiento del papel de la razón, y que se considere que no, que la ciencia solamente tiene que interpretar desde una posición totalmente subjetiva. Claro que en la antigüedad, lo mismo en la filosofía oriental de la China, de la India, ¿no? En las filosofías orientales en general, el tema de la introspección del sujeto, del papel de la mente, jugó un papel importantísimo, y no solamente en el mundo, ¿no? Grecolatino. Ya en aquellas filosofías orientales, la emoción, los sentimientos, los afectos, la voluntad, tenían, ¿no? Un protagonismo, ¿no? ¿No? Y sobre todo, todas las filosofías implicaban en cierta medida más una dimensión importante de la racionalidad que del componente irracional o del componente de la fe, ¿no? Que es un componente, ya sabemos, de corte irracional. Pero cuando aparece la filosofía griega, en que hay una apología, lógicamente, a la razón, ¿no? A la racionalidad, va a encontrar ciertas críticas en los primeros filósofos cristianos, sobre todo la patrística de los padres de la iglesia, ¿no? En Justino, en Tertuliano, en San Agustín, ¿no? Agustín de Hipona, y por supuesto después en la escolástica con Santo Tomás, Pedro Abelardo, San Buenaventura, todos ellos,
que le van a dar más importancia a la fe, ¿no? Que a la razón, lógicamente, ¿no? Y por lo tanto a la dimensión irracional y no a la racional, ¿no? Entonces, por eso es que la filosofía hasta el medioevo prácticamente está subordinada, ¿no? A la, a la teología, ¿no? A la fe en cierta medida, ¿no? Y es con el Renacimiento y es con la filosofía moderna, con el racionalismo cartesiano, con el empirismo de Bacon que comienza, ¿no? Pero en ese impasse, ¿no? Entre darle peso a lo irracional y a lo racional, hay filósofos que navegan, ¿no? Entre las dos aguas, como Blaise Pascal. Pascal dice, cito, dos excesos, excluir la razón o no admitir la razón. Esos son dos excesos, ¿no? O excluir la razón o no admitir más que la razón. Y por eso dice la célebre frase, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Se sabe de esto en mil cosas. Conocemos la verdad no solo por la razón, sino también por el corazón. De este último modo conocemos los primeros principios y es inútil que el raciocinio que no tiene parte en ellos intente combatirlos. Bueno, este hombre que era un matemático y un físico, ¿no? En cierta medida, está dejando, ¿no? Las puertas abiertas. ¿A qué? Bueno, al irracionalismo. ¿No? Está dejando las puertas abiertas a que ya no sea la razón, ¿no? La única válida, ¿no? Para el proceso del conocimiento y por lo tanto no solamente de la filosofía, sino también de la ciencia, ¿no? En particular, él mismo era un físico matemático, ¿no? Pero indudablemente donde más se arraiga todas las interpretaciones que le va a dar la hermenéutica es en el campo de la filosofía y no tanto, ¿no? En el campo de las ciencias naturales, ¿no? Y aunque sí más en el de las ciencias sociales a finales del siglo XIX, ¿no? Según Moisés González, un investigador español que ha estudiado con profundidad el tema, él dice, y cito, las filosofías que han tratado este concepto de vida han sido englobadas bajo el rótulo general de irracionalismo. Esta palabra puede reflejar un matiz antirracional, que no es exacto. Es cierto que las filosofías de la vida supusieron un clamor de protesta contra el excesivo espíritu racionalista que había imperado durante la primera mitad del siglo XIX, pero tampoco se fueron al otro extremo, proscribiendo la razón. Más bien han hecho de esta un instrumento al servicio de otras fuerzas que, en su opinión, son más fundamentales tanto para el conocimiento como para la realidad. Desde el punto de vista óntico, es decir, ser de las cosas, ¿no? Las filosofías irracionalistas dirán que la estructura de la realidad no es racional, que el ser es su más profunda raíz, no es racional. Por consiguiente, si lo esencial de la realidad no es racional, tampoco el conocimiento consciente y racional será apto, ¿no? En este caso, ¿no? Para llegar al núcleo de las cosas. O sea, las categorías ónticas y noéticas, es decir, de la mente, del pensamiento, ¿no? De la razón, son inadecuadas para captar la médula de lo real. En una palabra, la razón esconde y hasta se engaña sobre la naturaleza verdadera de las cosas, se queda en la superficie, se contenta con medir y fabricar conceptos, pero todo ello deja intacto el impulso que hace aparecer el conjunto de los fenómenos que llamamos mundo. Y se pregunta Moisés González, ¿cuál es esa fuerza última que más allá de la razón explica el mundo y la vida? Bueno, unos le llaman voluntad, otros impulso vital, inconsciente, voluntad de poder, sentimiento. Todos ellos coinciden en postular una fuerza superior a la razón, ¿no? Que explica lo real de forma más adecuada y donde aquella tiene una función instrumental. Fin de la cita. ¿Esto qué quiere decir? Que para estos filósofos y racionalistas no es que nieguen absolutamente el papel de la razón, pero dudan de que ella sea suficiente para explicar el conocimiento, ¿no? Del mundo. Y ya desde el pensamiento renacentista y en la Ilustración, que se había dado, ¿no? Mucha confianza a la potencialidad de la razón, no se le había prestado tanta atención a esos factores volitivos, emotivos, ¿no? Afectivos, ¿no? Sin embargo, en algunos autores y algunos pensadores como Thomas Hobbes, ya sí
empiezan también a aflorar, ¿no?, algunas de estas preocupaciones, ¿no? Hobbes decía, cuando un hombre razona, no hace otra cosa sino concebir una suma total por adición de partes, ¿m? O concebir un residuo por sustracción de una suma respecto a otra. En cualquier materia en que exista lugar para la adición y la sustracción, existe también lugar para la razón. Y donde quiera que aquella no tenga lugar, la razón no tiene nada que hacer. Entonces, esto que ella quiere decir que ya empezaban dudas en la filosofía inglesa, como en el caso de Hobbes, en la filosofía francesa con Condillac, en la alemana con Schleiermacher, o luego con Dilthey, con Nietzsche, etcétera, ¿no es así? De que la razón fuera omnipotente. Y esto ha llevado a posturas peores, como las de Feyerabend, que luego más adelante estudiaremos, ¿no? El total anarquismo epistemológico, que niega totalmente, ¿no?, la razón, pero por eso ya es algo extremo, ¿no? Ahora, todos estos filósofos que fueron generando preocupaciones sobre el tema de la situación existencial, vital, del vitalismo, ¿no?, de los individuos. Y en eso Kierkegaard, este filósofo danés, tendría, ¿no?, una fuerza importante, ¿no? Porque Kierkegaard le va a dar una dimensión, ¿no?, a la vitalidad de la existencia como posibilidad negativa, como posibilidad de no serlo. Estar constantemente pensando que nos vamos a morir. Imagínese usted qué filosofía tan angustiosa, ¿no? O en el caso de Schopenhauer, que con su libro El mundo como voluntad y representación, trata de definir que toda la comprensión de la realidad se define como voluntad y como representación. Entonces, yo les pongo estos ejemplos porque son los paradigmas epistemológicos que el reduccionismo de corte hermenéutico va a tomar como antecedente para proponer una crítica a la verdad, a la posibilidad de encontrar la verdad. Y por eso, a la larga, vamos a ver que detrás de este reduccionismo hermenéutico hay un subjetivismo muy fuerte, hay un no siempre escepticismo, sino hasta un agnosticismo, ¿no?, en el sentido de que no se puede llegar a conocer la naturaleza de las cosas. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo un investigador científico o cómo un profesor va a inculcarle, ¿no?, en las nuevas generaciones estas filosofías? Quiero decirle una cosa, hay que conocerlas, no se pueden ignorar, no se pueden ocultar, hay que conocerlas. ¿Pero para qué? Para criticarlas, que es lo que vamos a tratar de hacer, por lo menos en estos dos videos dedicados al reduccionismo hermenéutico y al reduccionismo fenomenológico. Según Schopenhauer, decía, y cito, en mi doctrina, lo eterno e indestructible en el hombre, lo que forma en él el principio de la vida no es el alma, sino que es, sirviéndonos de una expresión química, el radical del alma, que es la voluntad. La llamada alma es ya compuesta, es la combinación de la voluntad con el nous, o sea, el intelecto. Este intelecto es lo secundario, el posterius del organismo. Por eso está condicionado como función, que es la función del cerebro. La voluntad, por el contrario, es lo primario, es el prius, el primario, ¿no?, del organismo, aquello por lo que éste se condiciona, puesto que la voluntad es aquella esencia en sí que se manifiesta primeramente en la representación, en la mera función cerebral, ¿no? Cuando un cuerpo orgánico resulta que tan solo en la representación se le da a cada uno el cuerpo como algo extenso, articulado, orgánico, no fueran inmediatamente en la propia conciencia, así como las acciones del cuerpo no son más que los actos de la voluntad, que se pintan en la representación. Así su sustrato, la figura de este cuerpo, es su imagen en conjunto, y de aquí que sea la voluntad, el agens de la gente, ¿no?, de todas las funciones orgánicas del cuerpo, así como sus acciones extrínsecas. Fin de la cita de esta obra de Schopenhauer, que un poco sintetiza, ¿no?, de que el ser humano, bueno, se representa, quiere decir, tiene imágenes de la realidad, pero actúa, toma una voluntad en función de transformar la realidad de acuerdo, ¿no?, con su voluntad. Y esto va a influir mucho en toda la filosofía vitalista, o llamada filosofía, la Lebensphilosophie, así se va a llamar en alemán, de Wilhelm Dilthey, ¿no?, que realmente
incluso porque Dilthey separó la ciencia de la naturaleza de la ciencia del espíritu, cosa que ya también han hecho los neocantianos, ¿no? En esa división, ¿no? Para él, los hechos espirituales no son dados ya como un mundo físico, los procesos naturales, sino que es un proceso de aprehensión, ¿no? De autognosis. ¿Qué es autognosis? La Selbstbesinnung, ¿no? Autognosis es decir, un autoconocimiento, ¿no? Es una peculiar captura del objeto, un acto de comprensión inmediata con la interioridad, ¿no? Y entonces, poco a poco, se va convirtiendo esto en un ejercicio psíquico espiritual, ¿no? Básicamente para el conocimiento de la realidad, ¿no? Es mejor citar a Dilthey. Dilthey dice, y lo cito, autognosis es conocimiento de las condiciones de la conciencia en las cuales se efectúa la elevación del espíritu a su autonomía mediante determinaciones de validez universal. Es decir, mediante un conocimiento de validez universal, determinaciones axiológicas de validez universal y normas de lograr según fines de validez universal. Por eso las ciencias del espíritu son nociológicamente anteriores a las ciencias de la naturaleza, a las cuales, por otro lado, abarcan, pues toda ciencia es también un producto histórico. Fin de la cita. Como ustedes pueden ver aquí, prácticamente están hiperbolizando el papel de las ciencias del espíritu, las ciencias sociales, si quieren llamarle después, ¿no? Y prácticamente, incluso van a decir que son a priori anteriores a las ciencias naturales. En cierta medida, es tratar de subordinar las ciencias de la naturaleza, o sea, la física, la química, ¿no? La biología, etcétera, a las ciencias sociales, ¿no? Yo creo que es un exabrupto realmente, ¿no? Pero la cuestión se torna cada vez más conflictiva, además, cuando aparece la obra de Friedrich Nietzsche, que es un filósofo seductor en su lenguaje, escribía en un alemán muy poético y por eso capta, además escribía casi todo en aforismos, no en textos muy, nada, sino en oraciones breves y muy lanzadas, ¿no? Y donde realmente Nietzsche, tomando elementos de Schopenhauer, tomando elementos, ¿no? Y criticando el positivismo, porque él también inicialmente se dejó coquetear con el positivismo, pero empezó a cuestionar, ¿no? Que en la descripción, la explicación y la predicción estuvieran todos los elementos, y por eso le va a dar cada vez más fuerza al tema de la interpretación. Y la influencia de Nietzsche es muy fuerte en todo el siglo XX, sobre todo en la fenomenología, en el existencialismo y en el posmodernismo, que es una de las corrientes de final del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el amigo Gianni Vattimo, y lo digo como amigo porque tuvimos alguna relación muy interesante, incluso él presentó un libro mío allá sobre derechos humanos y democracia en la Universidad de Turín, y en varias ocasiones estuvimos discutiendo sobre el discurso postmodernista que yo he criticado siempre, y él fue uno de los representantes precisamente del postmodernismo, ¿no? Desde su propuesta del pincero débil, del pensamiento débil. Según Bátimo, y cito, hermenéutica, como se sabe, es la filosofía que pone en su centro el fenómeno de la interpretación. Es decir, un conocimiento de lo real que no se piensa como reflejo objetivo de las cosas, allá afuera, incluso la pone entre comillas, ¿no? Sino como una comprensión que lleva en sí el sello de quien conoce. Fin de la cita. Yo creo que ahí más claro el agua. Bátimo nos está diciendo prácticamente que para la hermenéutica lo importante no es la realidad objetiva esta que vamos a conocer. No, 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 no. Es la vinculación subjetiva que tengamos, ¿no? Con esa realidad, ¿no es así? Y por eso esta dimensión de hermenéutica va a tener tanta fuerza en el arte y en la literatura, es lógico, ¿no? Pero lo que es lamentable es que lo tenga también en algunos científicos, ¿no? Y realmente el método fenomenológico que vamos a ver después nos resulta incomprensible, ¿no? Que haya tenido tanto auge, claro, sobre todo en ciencias como la psicología o la antropología o la sociología, pero así no tanto en la física, en la química, en la matemática. No, 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 no tanto, ¿no? Por eso realmente, en verdad, eh, eh, cualquier científico, como dice John D. Bernard, un gran historiador de la ciencia británico, ¿no? Que
que no se dedique a observar, a saber lo que está observando, ¿no? Realmente, ¿no? Mm, No, no es un científico. Por eso dice John D. Bernard, y cito, el artista observa para transformar lo que ve en algo nuevo en una creación evocadora mediante su propia experiencia, su propia sensibilidad, ¿no? Pero el científico no, el científico practica la observación para hallar objetos y relaciones tan independientes de sus propios sentimientos como sea posible, ¿no? Eso no significa que en su trabajo, ¿no?, el científico no deba tener una intención consciente, ¿no? Por el contrario, la historia de la ciencia muestra que el hecho de tener por su parte algún objetivo, a menudo de carácter práctico, constituye casi una exigencia esencial, ¿no?, para el descubrimiento de algo nuevo. Ahora, lo que se quiere indicar es que para alcanzar su fin en el mundo no humano, sordo a las llamadas emotivas, el deseo debe estar subordinado al hecho y a la ley, fin de la cita, la ley no en el sentido jurídico, la ley en el sentido de reglamentación legaliforme, ¿no?, de los fenómenos. Y eso es lo que diferencia a un científico, ¿no?, de un artista. El artista puede crear como una telaraña que saca de su vientre, ¿no?, toda, ¿no?, una imaginación, y puede contribuir nuevamente a un conocimiento de la realidad, pero la ciencia es otro ejercicio del pensamiento, ¿no? Entonces, una cosa es la labor interpretativa que puede tener un investigador, un profesor, que no deben prescindir de ello, ¿no?, para completar la explicación, para completar una verdadera comprensión de la realidad, pero no dejarse arrastrar, ¿no?, por estas perspectivas. El filósofo colombiano Sergio de Zuviría, con razón, dice, la filosofía hermenéutica constituye una sensibilidad que comparte un grupo bastante significativo de pensamiento contemporáneo, porque ha logrado al mismo tiempo la generalización progresiva de grandes problemas del mundo occidental y haber contaminado a buena parte de sus escuelas rivales, ¿no? Temas como el valor de la interpretación, la imposibilidad de una teoría neutral, la crítica a la idea de objetividad y sujeto, la función de las tradiciones y culturas, la crítica a la idea unitaria de la historia y de la temporalidad, el reencuentro de lo mítico, religioso, estético, entre muchos otros, la convierten en una ontología de la actualidad, dice él, ¿no? O sea, es una filosofía en términos epocales. O sea, eso, el fin de la cita de Sergio. Eso explica, ¿no?, un poco lo que él llama las mutaciones metafísicas que se dan, ¿no?, en la modernidad, y por qué ha tomado tanto auge en cierta medida, ¿no?, la hermenéutica, ¿no? Yo creo que toda la oleada antipositivista que nosotros analizamos en el caso de América Latina, en nuestro libro, ¿no?, sobre positivismo y antipositivismo, se dio en Europa, se dio en Norteamérica, se dio, ¿no?, en muchas partes, y dio lugar a una reacción contra ese excesivo racionalismo, ¿no?, de las filosofías, ¿no?, de corte hiperracionalista. Y hay filósofos como, por ejemplo, José Vasconcelos en México, ¿no?, que analizamos en este libro nuestro, que lo pueden encontrar, Positivismo y Antipositivismo, está libre en nuestra página web, ¿no?, de internet, o Alejandro Deustua, también en Perú, ¿no? Todos le dieron a la estética una fuerza demasiado grande. Bueno, Vasconcelos ahora del monismo estético. Yo creo que esa oleada antipositivista que se da a principios del siglo XX contribuyó a esa reacción, ¿no?, contra el positivismo. Ahora, yo me pregunto, independientemente de todas las falencias que pueda tener el positivismo, ¿no?, ¿acaso no tiene núcleos relacionales? ¿Por qué tuvo tanto auge el positivismo? Y aún tiene en determinados ámbitos, ¿no?, científicos y, ¿no?, investigativos. Alguna razón tiene que haber, algunos núcleos racionales tiene que haber, ¿no?, dentro del positivismo, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿puede resultar de igual validez la utilización en el conocimiento científico, lo mismo en las ciencias naturales que técnicas que sociales, ¿no?, un enfoque hermenéutico? Yo creo que no. Yo creo que hay que saber, ¿no?, diferenciar. Y sobre todo hay que saber asumir una postura respecto a estos filósofos como Nietzsche, que puede ser muy seductor, que puede ser muy embriagador, pero hay que tomarlo con pinzas y hay que conocerlo con profundidad para asumir una postura crítica ante él, ¿no? Nietzsche decía, y cito, ¿qué es la verdad? Una multitud de movimientos de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En una palabra, un conjunto de relaciones humanas que, elevadas, traspuestas y adornadas poética y retóricamente, tras largo uso el pueblo considera firmes
canónicas, vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que hemos olvidado que lo son. Metáforas ya utilizadas que han perdido su fuerza sensible. Monedas que han perdido su imagen y que ahora entran en consideración como metal y no como tales monedas. Lo que distingue al hombre del animal depende de hacer que las metáforas intuitivas se volaticen en un esquema, es decir, la capacidad de disolver una imagen en un concepto. Fin de la cita. Ya ustedes pueden sacar conclusiones de esta cita. ¿Por qué? Es una crítica al concepto. Sin embargo, le está utilizando conceptos para explicar su filosofía. Tiene necesariamente que utilizar conceptos, ¿no? Así. Y por lo tanto, tiene que explicar sus teorías de la interpretación a través de conceptos y a través de conceptos, ¿no? Racionales, ¿no? Ahora, ¿qué se puede esperar si nosotros inculcamos en las futuras generaciones de investigadores o de estudiantes, ¿no? El criterio de que no es posible conocer los nexos esenciales, objetivos que existen en el mundo, ¿no? Tanto en el mundo objetivo como en el mundo del pensamiento, y que el hombre vive solamente en unas ilusiones de verdad o en escenificaciones como si fuera un teatro, como dice Francis Bacon, ¿no? Y eso es típico de este enfoque reduccionista, ¿no? Y veamos si Nietzsche nos convence, ¿no? Si se nos convence, bueno, bienvenido sea. Porque yo trato en estos videos de que los que les interesa conocer, conozcan las distintas corrientes. Si les agrada el enfoque hermenéutico, fenomenológico, positivista, bienvenido sea, pero que lo conozcan con un poquito más de profundidad y no se dejen simplemente llevar, ¿no? Por cantos de sirena. Muy simple. Según Nietzsche, escuchen, pero el hombre mismo tiene una invencible inclinación a dejarse engañar y está como hechizado por la felicidad cuando el rapsoda le narra cuentos épicos como si fuesen verdades. O cuando en una obra de teatro el cómico, haciendo el papel de rey, actúa más regiamente que un rey en la realidad. El intelecto, ese maestro del fingir, se encuentra libre y relevado de su esclavitud habitual, tanto tiempo como puede engañar sin causar daño. Y en esos momentos celebra sus Saturnales. Jamás es tan exuberante, tan rico, tan soberbio, tan ágil y tan audaz. Poseído de placer creador, arroja las metáforas sin orden alguno y remueve los mojones de las abstracciones de tal manera que, por ejemplo, designa el río como un camino en movimiento que lleva al hombre allí donde habitualmente va. Fin de la cita. Bueno, como ustedes pueden ver, en un lenguaje no muy, digamos, racionalista, sino con algo poético y también utilizando muchas metáforas, Nietzsche en su análisis sobre la verdad y la mentira, ¿no? Lo que trata de plantear es que no hay tales verdades, que hay solamente interpretaciones, ¿no? Y por lo tanto, la vía para encontrar esas interpretaciones es la intuición. ¡Ah! Es una vía preferencial, ¿no es así, no? Y sigue diciendo, y vuelvo a citar, mientras que el hombre guiado por conceptos y abstracciones solamente conjura la desgracia mediante ellas, sin abstraer de las abstracciones mismas algún tipo de felicidad. Mientras que aspira a liberarse de los dolores lo más posible, el hombre intuitivo, aposentado en medio de una cultura, consigue ya gracias a sus intuiciones, además de conjurar los males, un flujo constante de claridad, animación y liberación. Óigame, esa palabra es muy seductora, ¿no? Liberación, ¿no? Y termina diciendo, la humanidad no avanza, ni siquiera existe. Mi consuelo es que todos los grandes conocedores del hombre han dicho, el hombre es malo. Y cuando se dice otra cosa no se le ocultaba al perpicaz, el hombre es débil. La debilidad del hombre ha sido la causa de las revoluciones, del sentimentalismo. Bueno, no olvide que detrás de esta postura epistemológica de Nietzsche hay también una postura ideológica clara. ¿Cuál? Combatir el socialismo, combatir el marxismo, combatir la Comuna de París, que él pensaba que era un gran dolor de estómago si no se tomaba medidas contra aquello, ¿no? Y con su teoría del Übermensch, del superhombre, ¿no? Aplastar por regímenes totalitarios, porque Nietzsche, y por algo fue que inspiró en cierta medida pues, a Hitler, ¿no?
a Mussolini y a otros dictadores, ¿no? Por ese totalitarismo y por darle mucha fuerza al poder militar, ¿no? Porque según Nietzsche la burguesía se había afeminado y había... ¿Y qué es eso de la democracia? No, hombre, no. La democracia es algo que hay que eliminar. Para Nietzsche no es válida, ¿no? La democracia. Pero si nos mantenemos en la postura epistemológica propiamente, que no está exenta de una postura axiológica e ideológica, la postura de Nietzsche es el perspectivismo. Él mismo lo dice. ¿Qué es el perspectivismo? Cito, el mundo es cognoscible en cuanto la palabra conocimiento tiene algún sentido, pero es susceptible de muchas interpretaciones. No tiene ningún sentido fundamental, sino muchos sentidos. Eso es el perspectivismo. Y por eso es que hay algunos ilusos que caen en esa postura, ¿no? Como el caso de Vasconcelos acá en México, ¿no? Rinden culto a la intuición, ¿no? Y rinden culto a criticar el tema del valor de los conceptos. Y yo digo, bueno, ¿puede un científico desconocer el papel de la riqueza epistémica que hay en los conceptos? Podemos aceptar esta idea de Vasconcelos cuando él dice, cito, la generalización, a pesar de su nombre falazmente generoso, es destructora y empequeñecedora de la realidad. Mata siempre una parte del hecho. Anula, pone en olvido una multirealidad de factores. Desliza caracteres que en rigor son inseparables. Cuando decimos hombre, creamos un concepto más genérico, más comprensivo que un hombre particular, pero solo en cierta manera de extensión, en realidad desprovisto de sustancia, mucho menos rico de contenido divino que el más sutil de los hombres determinados. La abstracción hombre gana, pues en forma, pero pierde en esencia, en contenido vital. Fin de la cita. Miren, nosotros no podemos negar que siempre la realidad es más compleja que la idea. Eso lo decía Lenin, ¿no? Pero Lenin también decía, y ahora cito a Lenin, perder en esencia el concepto del conocimiento revela la esencia, la ley de la causalidad, de la identidad, de la diferencia, y perderlo en el ser de los fenómenos de toda ciencia, ¿no? Y tal es la práctica que ha llevado a los ilusos del subjetivismo, según Lenin, y fin de la cita, ¿no? Lenin critica ese subjetivismo que hay en los positivistas, en los empiricistas, en los neocantianos, ¿no? En todas las formas de irracionalismo, porque atentar contra los conceptos es atentar contra la ciencia y es atentar contra la filosofía. Esa es la realidad, ¿no? Por eso toda la filosofía de corte hermenéutico realmente se convierte, ¿no? En algo, yo digo, peligroso para la ciencia. Cuando Nietzsche dice, y cito, creer que la verdad es mejor que la apariencia no es más que un prejuicio moral. Es más, es la suposición peor fundada del mundo. Fíjense usted, señores, ¿qué nos está diciendo aquí? Que hay que rendirle culto a la apariencia, no a la verdad. Recuerden, Marx, por su parte, totalmente al contrario, decía, si la apariencia coincidiera con la esencia, la ciencia no haría falta. Y precisamente por eso hace falta, ¿no? La ciencia, para desdibujar la apariencia y ir a la esencia de los fenómenos, ¿no? Ahora, detrás de Nietzsche hay una postura contra el positivismo. Y ahora lo cito, dice él, el positivismo que se limita al fenómeno, solo hay hechos, diría yo. No, hechos precisamente no los hay. Lo que hay es interpretaciones. No conocemos ningún hecho en sí. Quizás sea un absurdo pretender semejante cosa. Imagínense usted, ¿no? Eso conduciría a un subjetivismo extremo, al punto que en la escuela del Círculo de Viena, cuando Rudolf Carnap le dijo a otro físico, Boris Schlick, que no existía la verdad, que lo único que existían eran las interpretaciones, Schlick le respondió, ¿y eso que me dices es verdad? Pues mentira, porque si existe la verdad de que no existe la verdad, por lo menos existe la verdad, ¿no? De que no existe la verdad, ¿no? Realmente, ahora, lo que llama la atención es que Nietzsche no era tonto, por supuesto, era muy inteligente, ¿no? Y aunque eso le llevó a una esquizofrenia que al final, los últimos 10 años de su vida los pasó en un manicomio, ¿no? Y además lo expresó cuando se puso a hablar con un caballo. Yo estuve ahí en Turín, en la zona, en el lugar donde se puso a hablar con un caballo que era azotado por el cochero. Bueno, ya cuando estaban perdidos sus cabales, ¿no? Ahora, aún cuando tenía toda esa, tenía un poco de sentido común cuando dijo,
Ningún filósofo idealista puede engañarse respecto a su almuerzo. No puede creer que sea un fenómeno de perspectiva engendrado por la imaginación. ¡Ah! Fin de la cita. ¿Qué quiere decir? Bueno, que admite por lo menos el sentido común, ¿no?, de la realidad, ¿no? Aunque en cierta forma dice, trabajamos bajo ciertos supuestos. Por ejemplo, el supuesto de que el conocimiento es posible. Fin de la cita, ¿no? Posible, pero no está seguro, ¿no? Ahora dice en otro momento, cito, veo con asombro que la ciencia se resigna hoy a reducirse al mundo de las apariencias. Nosotros no poseemos órganos de conocimiento para un mundo verdad, cualquiera que sea este. Ah, imagínate usted. Si ya usted parte del presupuesto que no tenemos, ¿no?, órganos para conocer la verdad, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Cuando él dice, y vuelvo a citarlo, el conocimiento es la falsificación de lo heterogéneo e incontable, transformándolo en igual, semejante y enumerable. Por lo tanto, la vida solo es posible mediante un aparato de falsificación. ¡Ah! Entonces, claro, él le va a la vida, y por eso habla de la filosofía vital, no en el sentido biológico, no, en el sentido existencial, en el sentido de las vivencias, como ahora también se pone de moda ese término, Erlebnis, vivencia, ¿no? Ahora bien, todo eso conduce a unas posturas de negación de valores, como es lo que plantea Nietzsche. Nietzsche plantea una trastocación de los valores de la modernidad, y por eso es que Nietzsche se convierte en un referente importante para el discurso postmodernista, como veremos luego. Y por eso el nihilismo, que es la negación de los valores anteriores, realmente es algo que no puede asegurarle a la ciencia un camino. Como decía Mario Bunge, este gran epistemólogo argentino, del cual yo fui alumno en un curso de epistemología en la Universidad, en la Academia de Ciencias de Cuba, en el año 82, le decía Bunge, el nihilismo no merece sino un comentario brevísimo. Destruir la ciencia o impedir que tome vuelo es una manera muy eficaz, aunque no tanto como la guerra, de impedir el desarrollo de la nación, ya que el desarrollo científico es un componente del cultural y a este del componente global. Claro que Bunge asume, ¿no?, una postura muy crítica, ¿no?, del irracionalismo, del nihilismo, del escepticismo, del agnosticismo, porque el agnosticismo puede conducir a posturas realmente fascistoides, como Georgi Lukács, el filósofo húngaro, vio en el caso de la filosofía, ¿no?, de Oswald Spengler y en general del irracionalismo, que ha sido muy cuestionado. Sin embargo, no cabe la menor duda de que ese culto a la voluntad de poder, ¿no?, y aplastar, ¿no?, la razón, va a inmiscuirse también en filosofías de corte existencialista, ¿no? Como en el caso de Karl Jasper, que también cae en esas posiciones de crítica al papel, ¿no?, de la razón, ¿no? Y además que va a tener esta hermenéutica mucha fuerza en Georg Gadamer, a quien hoy en día se le considera el papa de la hermenéutica. Yo no sé si con Paul Ricoeur, ¿no?, pero entre los dos ahí, ¿no? Ahora, para Gadamer, y lo cito, sin embargo, el verdadero problema que plantea la ciencia del espíritu del pensamiento es su esencia no queda correctamente aprendida si se la emite según el patrón del conocimiento progresivo de leyes. Imagínense ustedes, no hay leyes, ¿no? Dice Gadamer, fin de la cita, estamos inmersos en la historia de la verdad y llegamos muy tarde cuando queremos saber lo que hay que creer. Oigan eso. ¿Qué quiere decir? Que ya la cuestión no es tanto de, ¿no?, de saber, sino de creer. Cuando Gadamer dice, y cito, las ciencias del espíritu, utilizando la terminología de Dilthey, no disponen de ningún medio para distinguir la verdad de la falsedad fuera de su propio instrumento, del logo, del discurso. ¿Qué está diciendo con esto? Está poniendo en tela de juicio el papel de la razón. Entonces no podemos disentir entre la falsedad y la verdad. ¿Puede la ciencia realmente basarse, ¿no?, solamente en estas interpretaciones, ¿no? Yo creo que Gadamer es muy claro, y no hay que ser muy leer entre líneas cuando él dice, de este modo ya desde su origen histórico el problema de la hermenéutica va más allá de las fronteras impuestas por el concepto de método de la ciencia moderna. Comprender e interpretar texto no es solo una instancia científica,
sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana del mundo. En su origen, el problema hermenéutico no es en modo alguno un problema metódico. No se interesa por un método de la comprensión que permita someter los textos, igual que cualquier otro objeto de la experiencia al conocimiento científico. Ni siquiera se ocupa básicamente de constituir un conocimiento seguro y acorde con el ideal metódico de la ciencia. Y sin embargo, trata de ciencia y trata también de verdad. Cuando se comprende la tradición, no solo se comprenden textos, sino que adquieren perspectiva y se conocen verdades. Pero dice, termina con una pregunta: ¿qué clase de conocimiento es esto? ¿Cuál es su verdad? Ahí termina. Señores, yo creo que a un buen entendedor, con pocas palabras, basta. ¿No es así? Yo creo que ya ahí está muy claro que Gadamer, igual que todos los que propugnan, ¿no?, por ideas de corte hermenéutico, están hiperbolizando, bueno, la interpretación, negando la posibilidad de la verdad, negando que se pueda llegar a conocer la naturaleza, la esencia de las cosas, ¿no? Y yo creo, para terminar, que es una tarea de cualquier investigador científico, de cualquier profesor, determinar la importancia que tiene la interpretación, la comprensión, la valoración, que en definitiva son complementos, ¿no?, de la comprensión de la razón, de la verdad, instrumento impresionante, pero no dejarse seducir por el irracionalismo, porque el irracionalismo no conduce a la búsqueda de verdades, solamente la búsqueda de creencias, de interpretaciones y de dudas, ¿no es así? Por lo tanto, yo creo que el reduccionismo hermenéutico, que ahora lo vamos a ver en el próximo video, desarrollado en el reduccionismo fenomenológico, y que, bueno, ha tenido mucho impacto en la ciencia desde el siglo XX para acá, ¿no es así? Todavía subsiste. Yo invito a que busquemos argumentos en favor y en contra de si solamente con interpretaciones la ciencia puede avanzar.